El día de hoy vamos a hablar de un tema que se llama comunicación consciente y con sentidos y va a ser Ana Milena Vázquez la que nos cuente más acerca de este fascinante tema. Yo me formé como comunicadora y relacionista corporativa y les cuento que la carrera estuvo muy enfocada en ver la comunicación como algo muy estratégico y administrativo. Sin embargo, ahora todas las personas que estamos involucradas en áreas de la comunicación debemos también conocer este tema de la comunicación consciente. Entonces vamos a darle paso otra vez a Ana Milena Vázquez para que otra vez la podamos saludar. Hola, Volvimos. no te preocupes que esas cosas pasan, así que no hay ningún problema, aquí estamos. Bueno, sí, lo importante es que a ti, y bueno, pues te voy a presentar oficialmente porque yo quiero que la gente conozca esa trayectoria tan increíble que tienes tú. Y bueno, les cuento que Ana es consultora de modelos de gestión con sentidos, también es asesora de relacionamiento estratégico, pero además es profesora docente de posgrado de la Universidad de Manizales, del CEIPA, de la Universidad de La Sabana, mejor dicho. Tiene una trayectoria increíble y actualmente es docente de la colegiatura. Pero yo quiero que tú directamente nos cuentes qué haces, cuál es tu trayectoria y cómo eso te llevó a conectarte con la comunicación consciente. Ay, Ingrid, muchas gracias por esa presentación tan especial. Yo quiero darte de nuevo un saludo a ti porque estábamos pues en el tema del saludo cuando Internet se nos cayó. Veo muchas personas especiales conectadas, te cuento que veo grandes amigos, veo muchos estudiantes que tengo actualmente en la colegiatura, así que qué dicha esta conversación. Yo de verdad espero que sea un espacio muy nutrido, muy cargado de reflexiones. Seguramente vamos a tener una conversación muy extendida. Yo creo, Ingrid, que los comunicadores siempre hemos tenido un rol que es muy relevante y muy trascendente, y no desde el ego, sino desde el llamado que nos hace la humanidad a servir, a servir. Y digamos que la pregunta que tú me haces es una pregunta cargada de demasiado sentido porque yo creo que cuando uno va teniendo una trayectoria profesional, esto también se va mezclando con una evolución personal, como con esa evolución que uno empieza a sentir también, como digo yo, detrás del ombligo. Yo quisiera contarte un poquito como quién es este ser que está aquí conversando con ustedes. Para mí es muy relevante que ustedes sepan quién es esta mujer con la que vamos a conversar durante un rato, porque precisamente de eso se trata la comunicación consciente, de relacionarnos entre seres humanos, de relacionarnos entre personas que somos vulnerables, entre personas que compartimos nuestra imperfección, entre personas que compartimos seguramente aspiraciones, experiencias, embarradas, sueños. Entonces, Ana Vázquez es una mujer que tiene muchos roles. Ana Vázquez es mamá de un niño de 4 años que se llama Joaquín, que es el motor de mi existencia, una llama que anda por ahí encendiendo mi vida. Soy esposa de José David, un hombre extraordinario, un hombre que es imperdible. Hemos construido un hogar en toda la extensión de la palabra. Soy la hija del medio y con esto te quiero decir que soy una mujer que le gustan los medios. No soy una mujer de extremos, soy una mujer que ama los matices, soy una mujer que le gustan los grises, que reconoce el prisma de colores que nos habita. Tengo la fortuna de tener a mis padres vivos en Manizales y tengo 2 hermanos que son maravillosos. Para la pregunta que me haces, digamos que yo hace mucho tiempo dejé de presentarme como por los títulos o los estudios que he tenido, siendo relevantes porque como comunicadores cada vez nos tenemos que nutrir muchísimo para poder tener un pensamiento crítico frente a los desafíos globales. Digamos que mi recorrido en comunicación consciente me llevó a ver la comunicación de una mirada mucho más extensiva. Entonces, llegó un momento en que yo quise nutrir la comunicación con todo el tema del desarrollo humano, con todo el tema del liderazgo consciente, con todo el tema del desarrollo personal, siempre haciendo una exploración muy profunda desde cómo Ana tenía que ejercer una comunicación consciente con ella misma para desde ahí
desde su propia transformación, que nunca termina, porque tú y yo sabemos que los procesos de desarrollo internos nunca terminan, son como una espiral lleno de curvas, de abismos, de cosas, pero desde ahí poder tener, digamos que, una mirada de comunicación consciente con el entorno y con los grupos de interés con los que constantemente nos estamos desarrollando. Yo, Ingrid, he recorrido, digamos que una trayectoria aproximada de 19 años, he tenido el placer y la fortuna de ser directora de marca y reputación en algunas empresas de diferentes sectores económicos, y digamos que los últimos 5 o 6 años me he centrado muchísimo en ser movilizadora de modelos de gestión con sentido, que en un ratico pues obviamente vamos a hablar sobre eso. En este trasegar profesional, para responder tu pregunta que tiene un fondo muy interesante, digamos que empecé a encontrarme con muchas cosas que me llevaron a reflexionar profundamente sobre el tipo de comunicador que yo quería ser para la humanidad. Nunca he dudado un segundo de lo que estudié. Yo amo la comunicación, cada vez más transpiro por ella, me apasiona enormemente. Pero cuando empecé a encontrarme con desafíos laborales, empecé tal vez a encontrarme con que en el sector empresarial nos enfrentamos con muchos egos y empecé a encontrarme con que la gente iba a trabajar con muchas máscaras profesionales y empecé a encontrarme con que en algunas empresas con unos desafíos grandes había tal vez una mirada utilitarista de los grupos de interés. No esa mirada abarcativa, gana-gana, ¿sí? De tejer relaciones, desde todo lo que significa tejer relaciones. Digamos que tomé la decisión de hacer un par y de decir que tenía en mis manos la posibilidad de estudiar la comunicación de una manera más extensiva, más abarcativa, y fue cuando me empezó como a picar el bichito de la comunicación consciente. Y en eso estoy hace aproximadamente, como te decía, 7, 8 años, descubriendo que la humanidad hoy más que nunca nos está haciendo un llamado a nosotros como comunicadores a servir desde todo lo que significa este verbo, desde toda la profundidad que podemos encontrar en la conjugación de este verbo. Ok, bueno, yo creo que con esa presentación ya tenemos como una ilustración de quién es Ana Milena, y definitivamente solo con la presentación ya tenemos claro que eres una mujer muy inspiradora y una profesional que ve la comunicación de una manera muy holística. Entonces, antes de empezar a hablar y abordar el tema de la comunicación consciente directamente, yo te quiero hacer una pregunta, y es, ¿cuál es la importancia del propósito, y más teniendo en cuenta el contexto actual que nos está tocando a todos y que nos está influyendo a todos? Buenísima tu pregunta, porque yo quisiera dividirte mi respuesta desde 2 escenarios. El primer escenario es que todos deberíamos construir con mucha conciencia nuestro propósito existencial como individuos. El propósito es un reflejo de lo que es tu misión, de lo que te apasiona, lo que te hace vibrar. El propósito es una herramienta muy transformadora para que uno pueda de verdad exprimir su existencia, para que cada latido de nuestro corazón valga la pena. Ese propósito se convierte como en un impulso, como en una fuerza motora. El propósito existencial es como una mezcla entre varios elementos. Nosotros tenemos un acompañamiento muy fuerte a muchos seres humanos en la construcción de su propósito existencial, y es impresionante cómo después de que tú construyes el propósito existencial y haces como esa mezcla entre lo que tú eres, tus conocimientos, tus habilidades, tus dones, y también observas lo que necesita el mundo, un mundo que, como lo hablábamos hace un ratico, es cada vez más desafiante, y tú encuentras como ese clic, como esa fuerza interna que dices, yo existo para esto, yo nací para esto. Tu propósito también refleja tus valores y tus principios. Entonces, tu pregunta es muy pertinente, porque en el contexto actual que estamos viviendo, momentos de incertidumbre, de tensión, momentos, digamos, de alguna forma ambiguos, porque no sabemos bien qué va a pasar, el propósito se convierte como
esa tabla de la que tú te pegas para tomar decisiones aferrado a lo que tú eres, aferrado a esas creencias que no son limitantes, sino que son expansivas, a esas afirmaciones que todo el tiempo te declaras a sí mismo y le declaras también al entorno. Entonces el propósito existencial sería como el primer escenario que yo te quisiera contestar en la pregunta. Yo, por ejemplo, hace poquito, es muy acorde a lo que estamos conversando en este momento, porque a raíz de esta tensión yo hice una actualización muy profunda de mi propósito existencial. Yo aquí en mi oficina pues rayo, tengo colores, pliegos de cartulina, porque soy una mujer muy visual que necesita estar rayando cuando hace procesos creativos. Y descubrí que tenía que actualizar algunas máximas del propósito existencial, porque el propósito se conforma técnicamente de algo que se llama como unas máximas, que son como unos decretos o unas afirmaciones. Y yo descubría que era el momento de declarar una máxima que les quiero compartir. Es, por ejemplo, Ana quiere cultivar una mente de plastilina, que se moldee y se expanda. Entonces, cuando tú te paras desde esa máxima, mira que se convierte como en una fuerza motora para que tú también te relaciones con los demás. No se puede permitir en ese sentido tener, por ejemplo, conversaciones que sean rígidas o que no sean expansivas. Porque si yo por un lado estoy diciendo que quiero tener... Ahí me Sí, por escuchas, ahí te me ¿cierto? pongo. Sí, sí. Perfecto. Entonces, por un lado, la respuesta es la invitación a construir ese propósito existencial, donde tú pones en tu mesa de trabajo para la construcción cuáles son tus valores, cuáles son tus dones, dando el mundo, y cuál sientes que es esa fuerza inspiradora, que cuando suena el despertador todas las mañanas, tú te levantes realmente a comerte el mundo, ¿cierto? Pero hay una segunda parte de la respuesta que es igual de relevante, y es esta revolución que llegó para quedarse, que llegó para evolucionar, y es la revolución del propósito, de las marcas con propósito. Lo cual está siendo también fascinante, porque las marcas entendieron o están entendiendo o están haciendo profundos procesos de reflexión en términos de preguntarse cuál es su razón de ser para el mundo, cuál es su razón de existencia, cuál es la huella que quieren dejar a la humanidad, cómo quieren tejer ecosistemas de relacionamiento que sean significativos. Entonces está pasando algo muy especial, y es que las marcas están extendiendo su pensamiento, están extendiendo su actuación y están extendiendo la conversación en torno a propósitos que están siendo muy reveladores, propósitos que están siendo muy significativos, porque aquí hay algo que es muy importante mencionar, Ingrid, y es que el propósito es la razón de ser. El propósito Sí. tiene que estar anclado realmente en la cultura organizacional. El propósito tiene que estar anclado en los líderes que movilizan estas inspiraciones. El propósito es casi que una causa, como una causa superior en la que yo creo y que me motiva todos los días también a ir a trabajar a la organización en la que trabajo. Los propósitos no son frases de campaña, los propósitos no son estrategias de marketing, los propósitos están siendo una brújula moral de las organizaciones. Los propósitos están siendo esa revelación de lo que significa una empresa para la humanidad. Entonces, la pertinencia es absoluta. La pertinencia de tú construir pues tu propósito existencial, pues imagínate, se convierte como en esa fuerza motora inspiradora. Y las marcas que están construyendo propósitos son marcas que están revelando una esencia y una convicción maravillosa. Si tú me preguntas, ahora que hemos estado observando tanto lo que están haciendo las marcas en este momento de tensión, desde el punto de vista reflexivo y técnico, las marcas que se han aferrado a su propósito y que realmente lo sienten y lo viven, son las marcas que mejor están manejando la atención. Totalmente. Ana, me encanta escucharte hablar porque se nota que tú vibras con este tema de la comunicación consciente y con el propósito, y es completamente relacionado con lo que acá defendemos en Comunica con Propósito. Entonces me parece muy, muy interesante cómo lo entablas, de que es muy importante que
que una marca defienda una causa y tenga una razón de ser más allá de una campaña de marketing, de que sea una estrategia para afiliar clientes y que de verdad sea un propósito que crean. De acuerdo, Bueno, de acuerdo. Por eso se llama la revolución del propósito. bueno, acá te escucho. Listo. Entonces, bueno, vamos a dejar los comentarios desactivaditos mientras tanto, más o menos en la mitad, pues por ahí en unos 5 minuticos o 10 minuticos los volvemos a activar para que ustedes puedan empezar a hacer sus preguntas también, porque recuerden que también aparte de ser un entrenamiento, también es una conversación, o si no, dejan las preguntas que tengan en la cajita de preguntas que está ahí en el en vivo. Listo. Entonces, otra pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo vinculas? Porque llamamos a este entrenamiento de comunicación consciente y con sentidos. ¿Cómo vinculas la comunicación consciente con los sentidos? Mira, ese también ha sido un ejercicio muy interesante en el que yo me metí, un camino que decidí recorrer y yo quisiera, para contestarte esa pregunta, empezar por definirte lo que para Ana es un comunicador consciente, haciendo una advertencia y es que por la génesis de las palabras, por la génesis y el alcance de las palabras, pues obviamente es un concepto en constante evolución, en evolución continua. Para mí un comunicador consciente es un comunicador que inicia su revolución explorándose detrás del ombligo. O sea, es un descubrimiento de cuáles son sus miedos, cuáles son sus heridas, qué es lo que tiene que sanar. Aquí sí identificar cuáles son esos paradigmas tóxicos que no le permiten como explorarse desde otra mirada, cuáles son esas creencias que son limitantes. Y cuando tú haces esa exploración y te encuentras con tu poder interno como posibilidad, desde ahí ya empiezas entonces a hacer un proceso de transformación en tu entorno y con los diferentes grupos de interés. Un comunicador Sí. consciente, Ingrid, para mí es un comunicador que observa muchísimo cuál es la calidad de su propia comunicación, de su diálogo interno. ¿Qué le decimos nosotros todos los días al hombre y a la mujer del espejo? ¿Qué le estamos diciendo nosotros todos los días? Un comunicador consciente también es una persona que reconoce su vulnerabilidad y la reconoce porque sabe que desde ahí es un ser valiente y es un ser valiente, no perfecto, pero sí muy valiente para reconocer su fragilidad y su Claro. vulnerabilidad. Reconoce que tiene que pasar del ego al eco, que esto es muy potente y es... Si tú me preguntas a mí, del ego se habla muchísimo, del ego se habla demasiado y para Ana el ego no es bueno ni malo, el ego nos habita, el ego hace parte de nuestra existencia. Lo que nosotros tenemos que hacer es identificar cuando la voz del ego está siendo muy ruidosa y nos está, digamos, que sellando un poquito la mirada, tratar de silenciarlo, de canalizarlo, de conectarnos más con lo que nosotros somos, como con ese llamado del alma y de la esencia. Un comunicador consciente es un movilizador en un nivel de conciencia que es el nivel de conciencia que está necesitando la humanidad. Un comunicador consciente es un movilizador de la integridad y por ejemplo, de la autenticidad organizacional, ¿sí? Hace poquito estaba yo estudiando algo que también me ha parecido muy fascinante. Ahorita te voy a dar muchos referentes para que la gente pueda seguir explorando y estudiando en relación con esto de comunicación consciente. Pero hay un referente que es increíble que se llama Simon Sinek, que es el del Círculo Dorado. Sí. Y él tiene también un estudio que lo plasmó en un libro que se llama El Juego Infinito y explica muy bien qué es la mentalidad infinita. Y es una mentalidad que es absolutamente abarcativa. Es una mentalidad que entiende que para permanecer en el juego tenemos que entender por fin que hacemos parte de un todo, que hacemos parte de una totalidad y desde ahí debería ser nuestra mirada. Esto para contarte que para mí un comunicador consciente tiene también una mentalidad infinita. Es un comunicador que tiene una escucha libre de juicios, que nos cuesta tanto, libre de juicios con uno mismo y con los demás. Y mira que todo lo que estamos conversando en este momento es muy bonito porque no se trata solo de iniciar nuestra revolución con nuestro proceso de evolución,
sino que si tú implementas en ti, casi que implantas, anclas en tu ser, esta mirada de comunicador consciente y desde ahí te relacionas con los demás. Y desde ahí, estando en el sector empresarial, estando en el sector educativo, estando donde tengas que estar ejerciendo tu rol como comunicador, vas a tener una conexión muchísimo más significativa y muchísimo más generativa con los grupos de interés. Y la articulación con los sentidos es porque yo encontré una pieza en mi rompecabezas que me llevó a concluir que nosotros somos seres sensoriales, absolutamente sensoriales, pero muchas veces, Ingrid, nuestros sentidos se nos convierten en paisaje. Nosotros realmente aprovechamos el sentido de la vista, con toda la trascendencia que significa observar, observar con detenimiento, pararnos a observar. Nosotros realmente potencializamos el sentido de la escucha. Nosotros realmente potencializamos el sentido del tacto. Entonces, digamos que cuando yo articulo que un comunicador consciente es un comunicador que también articula los sentidos y que aprovecha estos sensores tan maravillosos que nosotros tenemos para conectarnos también de ahí y proponer, cultivar unas relaciones que sean más relevantes y más significativas, encontré un match que me ha parecido fascinante, además porque cuando lo pongo en marcha, cuando acompaño a equipos de líderes desde ahí, ellos se conectan también desde otra mirada, desde otra óptica, de nuevo, una óptica más extendida. Y te termino esta pregunta diciéndote que yo le incluyo otro sentido, porque listo, nosotros tenemos nuestros sentidos, como te decía hace un segundo, yo creo que a veces se nos vuelve paisaje, porque no le sacamos todo el provecho que tiene, cada sentido tiene un sentido, valga la redundancia, nuestra existencia, tiene un propósito y una razón de ser, y le incluí el sentido de la trascendencia, que es el sentido por el cual nosotros realmente nos deberíamos estar movilizando. Ok, perfecto, Ana. Ana, me parece muy inspirador lo que dices en el sentido pues, de la trascendencia. Y con respecto a esa trascendencia, vamos a conectarlo con la siguiente pregunta, y es, bueno, ¿cómo desde esa trascendencia, no solo los comunicadores, sino todas las personas desde su rol de comunicador consciente, porque puede que no sean comunicadores de profesión, pero que les guste el tema de la comunicación consciente, cuál es ese rol en la humanidad para jugar en esa trascendencia? Maravilloso, maravillosa la articulación que haces con el tema de trascendencia, porque mira, para nadie es un secreto pues que la humanidad en este momento está enfrentando desafíos que son muy grandes. Algunos desafíos están plasmados en la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, siendo muy relevante el desafío de cambio climático. Obviamente el desafío que estamos viviendo con la pandemia se ha convertido en la agenda global, en un primer nivel, pues por todo lo que sabemos con suficiente ilustración que está pasando. Hay muchos desafíos de gran magnitud en este mundo que dicen los teóricos VUCA, que es un mundo volátil, ambiguo, incierto. Sin embargo, yo quisiera darle doble clic al tema desde una mirada de comunicación consciente. Esos son los desafíos, pero yo creo, Ingrid, que para que nosotros podamos enfrentar estos desafíos de una manera muchísimo más trascendente, muchísimo más constructiva, para mí el gran desafío que tiene la humanidad en la actualidad es comprender con total profundidad que somos un sistema, que estamos interconectados, que lo que pase afuera es un reflejo de lo que tenemos adentro. Entonces imagínate, si tenemos este nivel de conciencia, ¿cómo enfrentaríamos la vida de otra manera? ¿Y cómo enfrentaríamos nuestro rol de comunicadores desde otra perspectiva, dando siempre lo máximo posible? Estamos interconectados, somos un sistema. Lo que pase en otro lugar del mundo nos afecta y nos debería importar y nos debería afectar. Y para mí el gran desafío para poder enfrentar estos retos que sin lugar a dudas yo siempre me paro desde una mentalidad de abundancia, de entender que los seres humanos tenemos los recursos para enfrentar los desafíos que se vengan. Yo soy positiva por naturaleza, soy optimista realista, pero muy optimista, y yo sí creo que los seres humanos tenemos todo el potencial para enfrentar todas las vicisitudes que se nos presenten,
Pero el gran Sí. desafío es entender que somos un sistema, y para poder entender que somos un sistema, tenemos que pararnos desde una mirada humilde y no podemos seguir actuando desde el ego. No podemos seguir actuando desde el ego, porque mira que si tú haces un análisis, lo que está pasando aquí, yo lo divido como en 3 tipos de crisis. Hay una crisis ecológica, que es la desconexión del yo con la naturaleza. Hay una crisis que es social, que es la desconexión del yo con el otro. Sí. Y hay una crisis que es espiritual, que es la desconexión del yo con el yo. Entonces, mira que para poder enfrentar los desafíos en términos de equidad de género, cambio climático, coronavirus, todos los desafíos que tenemos, necesitamos pararnos, es desde esa conexión, esa interconexión que tenemos en realidad los seres humanos, y ayudarnos y servir hasta que sea posible. Wow, qué mirada tan humana de la comunicación. Yo pienso que todo tipo de profesionales debería tener esa mirada tan holística y tan profunda del tema de la comunicación. Bueno, Ana, por aquí, Juan nos hace una pregunta, pues es que dicen, ¿cómo creen que los líderes, empresa, gobierno deben comunicarle a las personas lo que necesitan saber? Lo que pasa es que la pregunta, Juan, aquí me parece muy larguita, entonces no me deja ver toda la pregunta. De pronto, si la puedes Está hacer más cortando. corta. Hola. Ahí volviste. Se te cortó la pregunta, ¿me la puedes repetir? Bueno, Juan nos hace una pregunta, pero es una pregunta como no sé qué relación tenga, qué conexión le podamos dar, y es qué opinión tienen de la estrategia, método y esencia de la comunicación del gobierno actual. No sé cómo la relaciona Juan Rueda por acá nos pregunta, y también hizo otra pregunta, pero Juan, quedó cortada porque es muy larga, para que aparezcan deben ser preguntas cortas. Entonces de pronto si Juan puede volver a hacer la pregunta, Juan Rueda. Perfecto. Bueno, por acá voy a dejar abiertos los comentarios porque este espacio, pues lastimosamente Instagram me pone a mí arriba y a Ana abajo, pues porque por el tema de que yo soy la que la invité, pero este espacio es de ustedes, entonces los comentarios no los vamos a cerrar porque la idea es que ustedes puedan participar y que puedan hacer los comentarios abiertamente. Entonces la idea es que a partir de ahora comenten, hagan sus preguntas abiertamente y bueno, ya ahí las vamos respondiendo en la conversación. Ana, bueno, otra cosa que queremos abordar es, bueno, ya hemos hablado ya nos has dicho por ahí el concepto de comunicación expansiva y comunicación consciente, vamos a mezclarlos. ¿Cómo podemos lograr esto? O sea, ya nos lo hablaste desde el término de generar esa interacción y ese reconocimiento como humanidad de que somos uno, pero cómo nosotros a nivel personal y a nivel de organizaciones podemos lograr esa comunicación expansiva y esa comunicación consciente. Yo sabía que tú ibas a salir con ese tipo de preguntas, no esperaba menos. Es una pregunta muy expansiva. Yo te diría precisamente siendo nosotros más conscientes y expansivos. ¿Y a qué me refiero? Explorándonos, aceptándonos, reconociendo lo que somos, lo que tenemos que aportar, lo que tenemos por mejorar, reconociéndonos y nutriéndonos cada instante de diferentes miradas, de nuevas posibilidades, mejorando nuestra forma de habitarnos nosotros para habitar mejor el planeta. Tratando de implementar algo que técnicamente se llama, Ingrid, una escucha generativa. Y la escucha generativa lo que te dice en su esencia es que tú te tienes que conectar con lo mejor que tú tienes y conectarte con lo mejor que tiene la otra persona, para que esa suma de esas dos posiciones mejores crezcan exponencialmente y se busquen otras miradas y otros caminos que son muy reveladores también. Yo te diría que recordando con mucha determinación y mucha humildad lo que podemos lograr nosotros mismos como comunicadores si nos paramos desde una mirada de comunicación consciente. Mira que hemos ido parqueando ideas que son muy interesantes. Una comunicación consciente es una comunicación que es observadora. Y para ser observadora
tiene que partir de esa observación interna que explicamos hace un rato. Es una conversación que es libre de juicios. Y para ser libre de juicios tiene que haber un trabajo interno muy fuerte para poder decirle a tu ego: hola ego, aquí estoy, ven, conversemos, lleguemos a acuerdos para habitarnos de una manera armónica. Porque yo he tomado la decisión de estar mucho más conectada con mi esencia y con mi alma. Sé que tú estás, sé que a veces te me vas a disparar, sé que hay situaciones que me van a llevar al límite y tú vas a estar ahí presente, pero yo te invito a que tengamos una relación que sea más armónica y más articuladora y fomentadora. Y el término expansivo, yo lo he estudiado mucho y he llegado a una conclusión que es: la expansión es como esa extensión de los sentires, los pensares y los actuares como un caucho. Tanto como el caucho te lo permita, hasta lograr aportes que sean muy útiles y muy positivos para la sociedad. Entonces, esas dos mezclas entre comunicación consciente y comunicación expansiva, yo concluiría algo que les mencioné hace un rato, y es, sin lugar a dudas, pasar de una mirada del ego nuevamente al eco, a entender que hacemos parte de un ecosistema, a entender que somos el sistema. Maravilloso. Bueno, acá Meli Roja nos hace una pregunta muy interesante y es: ¿cuáles son los pilares principales para poder establecer una marca con propósito? Me fascina esa pregunta. Mira, yo te diría que hay un camino estratégico para uno construir una marca con propósito. Lo primero, hay que sustentar ese propósito superior en uno de los pilares, que es un liderazgo consciente o un liderazgo transformador. Es un pilar fundamental, es transversal. Es transversal a la construcción, anclaje en la cultura y despliegue del propósito superior frente a los grupos de interés, porque el propósito superior se convierte en una guía de relacionamiento muy interesante. Recordemos que los grupos de interés hoy en día se conectan con las marcas de una manera diferente a cómo se conectaban hace algunos años. Hoy los grupos de interés privilegian otro tipo de cosas, privilegian la ética, privilegian los valores, privilegian la trascendencia que esa organización esté generando para el mundo. Entonces, un pilar estratégico es el liderazgo. Otro pilar estratégico es la cultura organizacional. ¿Cómo mi cultura organizacional soporta ese propósito corporativo para que el propósito corporativo o el propósito evolutivo, que ahorita vamos a hablar seguramente de propósitos evolutivos, que nuevamente valga la redundancia, es como una evolución de los propósitos superiores, responda de verdad a un modelo de negocio que transversalice la organización, que la transversalice por completo, porque recordemos siempre que el propósito no es una frase de campaña, ¿sí? Es una cotidianidad que se siente, se activa y se acciona casi que orgánica y natural. Está otro pilar importantísimo y es articular tus grupos de interés a ese propósito superior. Entonces, ¿cómo los vas a articular? ¿Cómo los vas a compartir ese propósito superior? ¿Cómo a través de tu promesa de valor los vas a hacer sentir que tú tienes un propósito superior que está latente y que está vivo? Entonces, los pilares en términos de liderazgo transformador y consciente, muy desde esa perspectiva, una cultura muy centrada en valores que le dé soporte a ese propósito superior y una articulación de los grupos de interés a través de una evolución, porque aquí les quiero mencionar algo que también es bien importante para la comunidad que nos está acompañando, y es que hay un llamado interesantísimo a que evolucionemos los tradicionales planes de comunicación que todos hemos construido en algún momento hacia planes de relacionamiento con una llave de entrada que es el propósito superior o propósito evolutivo. Bueno, perfecto. Por aquí nos hace una pregunta a Jairo y es: al experimentar y relacionarnos con aquello que es nuevo, ¿qué otras formas podemos integrar para mejorar la escucha sin prejuicios? Súper buena pregunta, Jairo. Mira, yo creo que nosotros todo el tiempo nos estamos enfrentando a cosas nuevas. Lo que pasa es que nuestra mente tiene un mecanismo de defensa para
alejarnos de esos estados que nos generan como incomodidad o inquietud. A la mente le fascina estar en estados de comodidad, en estados naturales de comodidad. Pero hay que hacerle un impulsito a la mente para que cada que te estés enfrentando a algo nuevo, tengas total apertura. ¿Yo qué te diría? Total apertura y mucha observación. Mucha observación. Si un juicio llega, porque seguramente llega, y acuérdense que los juicios es la forma en como el ego tiene muchas veces de manifestarse a través de los juicios, lanza juicios todo el tiempo. Lo que uno empieza a hacer cuando empieza a desarrollar todas estas técnicas de comunicación consciente es que ve venir el juicio, lo observa, lo canaliza, pero no actúa desde él. No actúa desde él, deja que pase y se va. Pero actúa mejor desde una mente expansiva, desde una apertura para darle la bienvenida a lo nuevo. Nosotros, como comunicadores conscientes en el marco de esta conversación que estamos teniendo, tenemos que estar absolutamente abiertos y dispuestos a lo nuevo, porque la rapidez de los cambios está siendo impresionante y nosotros tenemos que ir a la par con esa rapidez. Es más, yo le digo mucho a mis estudiantes, el comunicador tiene que ir 3, 4 pasos adelante de lo que está pasando, porque el comunicador tiene que conocer el bosque donde está sumergido para poder plantar los bosques de la mejor manera. Entonces, apertura, conciencia de los juicios y siempre pensar que lo que está llegando tiene algo para nutrirte, para complementarte. Entonces, darle la bienvenida y una apertura total a lo que llegue que sea nuevo. Bueno, también Lau Pira nos dice, ¿cómo luchar con los egos de los líderes o jefes? Esa pregunta me parece súper interesante. Esa pregunta es increíble y Laura es una de mis amigas del alma. Fuimos colegas cuando trabajamos juntos en una empresa del sector de energía, fuimos parte del mismo equipo de trabajo, oficina con oficina. Y el sentido de la pregunta de Laura es impresionante porque eso es con lo que batallamos todo el tiempo. Yo creo que un comunicador consciente tiene un doble rol cuando le toca batallar contra los egos porque están presentes y esa es una realidad, ¿cierto? Una es ser un facilitador, casi que un mediador, para que en el momento en que estemos en una reunión, en una conversación, donde los protagonistas estén siendo los egos, nosotros tengamos la caja de herramientas instaurada para darle un manejo a esa conversación y tratar de nutrirla desde unas perspectivas que sean más. Es fascinante cuando uno saca su caja de herramientas, saca toda su artillería y puede de alguna manera mediar en esas batallas de ego. Entonces, una parte muy importante es cuando uno logra como mediar en esas situaciones. Y la otra es que yo tengo una mirada nuevamente muy crítica del tema, pero muy positiva. Y yo siento que todas las tendencias que están llegando, toda esta revolución de conciencia, todas estas tendencias de propósitos evolutivos, ya hay autores que están hablando de plenitud en el trabajo, ya hay autores que están hablando, trascienden el tema de felicidad organizacional, hablar de plenitud. Imagínate, Ingrid, uno decir, tú tienes que buscar la plenitud en tu trabajo. Sí. Por supuesto, por supuesto. Eso hace algunos años dirían, no, Ana Milena se enloqueció. Pues hablando de plenitud en el trabajo, se terminó de enloquecer del todo. Yo creo que estas tendencias están generando una presión en el buen sentido de la palabra, donde cada vez más líderes, formando una masa crítica, se están parando desde una perspectiva más consciente. Y esto va a empezar a jalonar los comportamientos. Por otro ingrediente, y es que los grupos de interés están también extendiendo su rol. Mira que la evolución de los grupos de interés ha sido fantástica. Inicialmente a nosotros nos enseñaron, un comunicador se relaciona con unas audiencias. Perfecto, unas audiencias, unas masas por allá, ¿cierto? Después nos dijeron, no, unos grupos de interés. Ahora nos están diciendo, ustedes se relacionan con grupos de interés ciudadanos. La mirada es extendida, absolutamente extendida. Unos grupos de interés que te compran tu producto, tu servicio, tu producto, pero que se mueren por la defensa de los derechos humanos y que no aceptan posiciones. Entonces los grupos son muy interesantes, que a mí me fascina en términos de que estos líderes comprendan que
el ego, las máscaras profesionales ya no están siendo invitadas al entorno organizacional y que de alguna manera necesitamos mayor autenticidad en las organizaciones. Invitar la humildad al trabajo. Ok, bueno, tenemos unas preguntas súper interesantes. Se nos ha ido el tiempo súper rápido. O sea, ya en esto Instagram nos va a sacar, entonces yo creo que podemos finalizar para poder continuar la conversación en otro, pues en abrir otro envío, porque acá tenemos varias preguntitas. Vamos a ver si nos da tiempo de responderlas todas. Dani Maya nos pregunta, ¿cómo lograr que los demás lleguen al nivel de escucha generativa? Hola Dani. Dani es una estudiante impresionante de la colegiatura. Es colega, yo ya le digo colega porque es una mujer muy especial. ¿Cómo lograr una escucha generativa? Ese es un proceso que requiere de mucha convicción, de mucha disciplina, de mucho coraje, de mucha valentía. Recordemos que el coraje es la voz de nuestro corazón, la voz de nuestra intuición, porque para tú llegar a niveles de escucha generativa, tienes que haber mediado esa relación con tu ego, y eso no es fácil, eso se da con el tiempo y con la práctica. Entonces se logra a través de un proceso de autoconocimiento muy profundo, casi que desnudarnos por completo para entender en qué nivel de escucha estamos, porque hay unos niveles de escucha que técnicamente han hecho muchos estudiosos también, y yo me he dedicado también como a aprender mucho de eso, y es que uno se puede parar desde diferentes niveles de escucha. El más básico es el de descarga, y es cuando tú ni siquiera estás escuchando a Ingrid, sino que estás esperando que ella termine para tú contestarle. Estás teniendo una conversación interna, pero es para poderle contestar. Ahí no hay posibilidad de que emerja algo superior. Y van subiendo los niveles de escucha hasta llegar al que yo propongo, que es un nivel de escucha generativo. Pero ¿cómo se logra? Con mucho autoconocimiento, mucha reflexión, mucha práctica, mucha capacidad de conectarnos con nuestra esencia, mucha capacidad de valorar el silencio antes que el ruido, y teniendo práctica, teniendo demasiada práctica, hasta que llega un momento en que tú ya estás teniendo conversaciones que pueden ser densas, pero estás fluyendo de una manera tan constructiva que sabes que estás teniendo una escucha generativa. Bueno, con respecto a esa pregunta que acabas de responder, Julis Londo comentó algo que me parece pertinente mencionar, y es que hay empresas tan paquidérmicas que imposibilitan mediar con esos egos. Completamente. Hola Juli. Juli es manizaleña, gracias por estar aquí. Juli, sí, y yo entiendo perfectamente el sentido de tu pregunta, y lo comparto plenamente porque Ana también ha estado en organizaciones donde ha sido de verdad difícil. Fue uno de los puntos de quiebre cuando yo decidí que me iba a enfocar por otro tipo de comunicación, y fue cuando me enfrenté a líderes con unos egos que eran impresionantes, y yo me distanciaba muchísimo de esa mirada. Fue cuando hice un alto en el camino y dije, no puedo con esto me supera. Traté por muchos caminos de implementar cambios en la empresa que estaba en ese momento, no fue posible, y llegó un momento en que tomé la decisión de renunciar, porque ya iba, digamos que en contra con lo que yo sentía o pensaba que era un liderazgo transformador. ¿Qué hacer? Hacer lo máximo posible desde el rol que tengas para sembrar semillitas. No negociar tu criterio humano y tu criterio profesional. Llenarte de mucha fuerza interna para entender por qué la vida te tiene en este momento ahí. Alguna misión tienes que cumplir. Esa sería la recomendación que yo te haría. Y estar siempre muy firme en que, sin lugar a dudas, el camino para que la humanidad tenga unos niveles de conciencia superiores como nos está pidiendo, porque la humanidad nos está gritando, es este que estamos conversando. Yo sí soy absolutamente convencida de eso, porque así como he estado en organizaciones donde están estos egos tan impresionantes y me tocó vivirlos, terminé por allá una vez con gastritis, también he estado en organizaciones con escucha generativa y he podido ver estos opuestos, y he podido ver que este es el camino que está necesitando la humanidad.
Ok, bueno, te cuento que por acá nos está acompañando la Facultad de Comunicación de la Cole, haciendo unos aportes también muy bacanos. José Uy, qué Mesa, bellos. José Mesa nos pregunta, ¿cuáles podrían ser esas herramientas principales de la caja para un facilitador efectivo? Buenísimo, buenísimo. Esas herramientas de un facilitador efectivo desde una comunicación consciente, ¿cierto? Y Vamos a mirar cómo. unámoslo acá con una pregunta que nos hace Pineda Lilu y es también ¿qué herramientas recomiendas para ser mediadores del ego? O sea, para ser facilitadores y mediadores del ego. ¿Qué herramientas podemos recomendar? No, pues las integraste como era, porque te iba a decir que la principal herramienta de esta caja de herramientas con la que Ana anda en su maletín, ya hace parte pues de mi kit de trabajo, es precisamente, nuevamente, una autoobservación y Sí. una observación del entorno. Esa es una herramienta que no es negociable, que tiene que estar en nuestra caja de herramientas. Un proceso de exploración y de autoconocimiento, en el términos de cuándo se me activa mi el ego, por qué se me activa el ego, yo qué decisiones tomo basadas en el ego, yo qué máscaras profesionales y personales me he puesto por el ego. Mira que es un proceso de Sí. conciencia primero con nosotros mismos para meter ahí esas cajas de herramientas. Una escucha muy abierta y una escucha generativa. Casi que sanar y curar con la palabra, sanar y curar con la palabra. Y pararnos desde técnicas que son muy expansivas. Yo les quiero recomendar una que yo mantengo en mi caja de herramientas para que la exploren y la estudien, que se llama indagación apreciativa. Es una técnica que es maravillosa porque es una técnica que tú puedes poner en marcha contigo mismo, en práctica contigo mismo, y también si estás en una organización que se tiene que relacionar con multigrupos de interés, multi-stakeholder. Se llama indagación apreciativa. Y es una metodología que yo descubrí a finales del año pasado, la estudié a fondo y me fascina porque es una metodología que lo que trata es de encontrar el núcleo positivo de un sistema, entendiendo sistema como un grupo de seres humanos, entendiendo sistema como un grupo de líderes que tú vas a intervenir. Y la indagación apreciativa te da un paso a paso espectacular en términos de cómo debes abordar ese grupo humano desde la posibilidad, desde empoderarlos, desde sus talentos. Hay una fase de la indagación apreciativa que es extraordinaria, que es la ensoñación, y es invitar a los grupos de interés a soñar cómo visualizan el mundo y cómo visualizan ese relacionamiento con nosotros. A nosotros muchas veces, Ingrid, en el trasegar de la existencia, nos coartaron la capacidad de soñar. Nos decían, no, es que eso no es posible, no haga eso. Entonces hay una fase de la indagación apreciativa que se llama la ensoñación. Y después viene la cristalización, que ya es cuando coges esa ensoñación, la aterrizas con unos principios de realidad, pero gracias a todo lo que te nutrió el grupo de interés o un grupo de liderazgo, porque tú puedes ir moldeando la metodología, pones en marcha planes de intervención que son absolutamente maravillosos. A mí la indagación apreciativa hace parte de mi caja de herramientas. Caja de herramientas. Jairo, tu propósito existencial. Tu propósito existencial es tu brújula. Si no lo tienes, yo te invito a que lo construyas. Últimamente he estado muy metida acompañando a grupos humanos en la construcción del propósito existencial, y créanme que hasta la mirada les cambia, hasta el sentido de su existencia les cambia cuando encuentran realmente qué es lo que los hace vibrar o qué es lo que los apasiona. Claro. Entonces el propósito existencial está ahí metidito en la caja de herramientas también. Bueno, Juan Rueda nos hace una pregunta muy interesante y es, ¿cómo crees que desde los grupos de interés podamos pedir una comunicación desde nuestros gobernantes, una comunicación consciente? Desde los grupos de interés, que los grupos de interés tengan la comunicación consciente hacia el gobierno. ¿Es la No, pregunta? yo creo que él nos está preguntando al contrario, ¿cómo nosotros como ciudadanos le podemos solicitar al gobierno una comunicación consciente? Completamente. Qué buena pregunta, Juan. Siendo cada vez más conscientes, pidiendo cada vez más actuaciones conscientes, no conformándonos, no tragando entero, no dejando de ser críticos, porque nosotros
merecemos unos gobernantes que también tengan un nivel de conciencia superior y la humanidad los necesita. Entonces la pregunta de Juan es muy interesante porque es también esa presión de conciencia que podemos ejercer nosotros como grupos de interés, y recordemos que el grupo de interés se está extendiendo a grupos de interés ciudadano. Entonces, ¿cómo? Reflejando mayor conciencia. ¿Cómo? Preparándonos mejor. ¿Cómo? Ampliando nuestras conversaciones. ¿Cómo? No conformándonos. ¿Cómo? Haciendo lo máximo posible desde el lugar que nos correspondió en el universo. No actuando en piloto automático, sino haciendo lo máximo posible para generar una presión que es muy positiva y que se genere una gran conciencia. Quiero hacer una anotación sobre lo que acabas de decir y me parece muy importante, que es que si queremos gobernantes conscientes, primero los ciudadanos debemos ser conscientes, porque nosotros somos quienes elegimos a nuestros gobernantes. Total. Por eso mi primera respuesta fue, siendo nosotros más conscientes, porque en Colombia existe la democracia. Totalmente, me encanta. Bueno, Ana, te cuento que por acá ya vamos en 52 minutos, Instagram nos cierra la transmisión a la horita, entonces vamos a ir como cerrando. Te voy a hacer una preguntita para que cerremos, para que vayamos cerrando esto, y también si quedan por ahí, nos queda tiempo para responder preguntas que hayan quedado por ahí en el tintero, las comentamos, listo. Entonces yo creo que ya con las preguntas que nos han hecho nuestros participantes de este entrenamiento hemos respondido muchas inquietudes que tú ibas a abordar más adelante, pero que nos han llevado a conversarlas. Pero algo que no hemos conversado tanto es cómo construir esas conexiones vinculantes de las que hablabas ahorita más temprano con los grupos de interés. Espectacular. Mira, mirándolos a los ojos, reconociendo su valía por el hecho de existir. Los grupos de interés son también seres sintientes, seres vivos, con las mismas expectativas, miedos, incertidumbres que tenemos desde el sector empresarial, por ejemplo. En este momento hemos estado acompañando a empresas a hacer matrices de miedos y incertidumbres de los grupos de interés, por supuesto, y desde ahí tenemos que intervenir, porque las empresas tienen que abrazar a esos grupos de interés, tienen que extender su solidaridad, ¿sí? Entonces yo diría que reconociéndolos, mirándolos a los ojos, teniendo un diálogo consentido con ellos, un diálogo consentido a través de una escucha que sea muy generativa, articulando eso que sale de los diálogos realmente con el modelo de negocio, con la estrategia de negocio, haciendo los cambios que tengamos que hacer y que no correspondan con lo que el grupo de interés está pensando, sintiendo, esperando, creando modelos de relacionamiento que sean vinculantes, muy vinculantes, que sean reales y que estén centrados en ese diálogo consentido. Mira que el diálogo es principio y fin, es un círculo virtuoso. Es un círculo virtuoso que tiene que estar nutriendo constantemente a las organizaciones. Otro elemento súper importante es transversalizando el relacionamiento en las organizaciones. Existen unas áreas que son como los directores de la orquesta, que generalmente son las áreas de comunicaciones o de reputación. Ya hay una evolución hacia áreas de gestión de intangibles, porque nuestro rol está evolucionando hacia gestión de intangibles. Pero existe una técnica muy bonita, y es que para generar conexiones vinculantes hay que transversalizar el relacionamiento, porque la reputación corporativa es responsabilidad de todos, es responsabilidad de todos los procesos que hace parte de la empresa. Entonces yo te diría que lo primero es mirándolos a los ojos, reconociéndolos en toda su complejidad, en toda su extensión, nuevamente poniendo en marcha metodologías como la indagación apreciativa, que yo sé que cuando la escuchen les va a fascinar, porque tiene muchos de los elementos que hemos conversado aquí. Y esa puesta en marcha de esa metodología nos permite generar relaciones que sean muy vinculantes, muy sostenibles y sobre todo, Ingrid, genuinas, no utilitaristas, sino genuinas, entendiendo que los ecosistemas de relacionamiento en el centro tienen una red colaborativa, tienen esas relaciones que son gana-ganas, que si a ti te va bien, a mí me va bien. Que en el ecosistema de relacionamiento está ubicada la competencia desde otra perspectiva, ya no desde la perspectiva de ocultar la información a la competencia, vamos a destruir la competencia, no, la competencia es un aliado y si entre los dos impulsamos buenas prácticas, a los dos nos va a ir bien.
Entonces yo diría que ese podrían ser unas recomendaciones para generar conexiones que sean vinculantes, teniendo mucha humildad, mucha apertura y nuevamente mucha escucha generativa. Bueno, Ana, yo siento que esa información está supremamente valiosa y con esta pregunta que nos hicieron, te tengo una propuesta. Te hago la pregunta, cerramos este en vivo, que ya nos quedan unos 3 minuticos para que se cierre. Comenzamos otro para que puedas responder esta pregunta que nos hace Moni González. ¿Qué te parece? Sí, claro. Listo, entonces Comenzamos en este momento. Te voy a hacer la pregunta y abrimos el siguiente envío que tenemos que cerrar porque ya Instagram nos cierra a la hora. Entonces te hago esta pregunta que nos hace Moni González, que me parece muy interesante. También por acá se quedó una pregunta de Jairo para que nos la hagan en la siguiente grabación. Y comenzamos pues con esa y ya le damos el cierre, pues como para que no tengamos que cerrar, porque de verdad pienso que esta información que nos estás compartiendo es valiosísima. Estoy lista. Listo, entonces Moni González nos pregunta, ¿cómo ir construyendo esos procesos de comunicación consciente y mostrar resultados rápidamente que le permitan a los jefes y a los líderes creer en esos procesos y darnos el tiempo de que maduren? Y me imagino que más allá del tiempo, la inversión, porque obviamente pues hacer un proceso de comunicación consciente requiere recursos, requiere personas. Entonces, hablemos de esa pregunta que nos hace Moni González en el siguiente envío. ¿Qué te parece? Estoy lista. Listo, bueno, entonces espero que los que están acá conectaditos con nosotros se conecten. Voy a finalizar para poder guardarlo, para que lo podamos ver más adelante para las personas que no se alcanzaron a conectar desde el principio. Y nos vemos en el siguiente. ¿Listo? Dale, listo. Listo, dale, Ana. Esta es una comunicación extensiva. Totalmente. ¿Me recuerdas el nombre de la persona que nos hizo la pregunta? Moni González. Mónica, perfecto, Mónica. Tu pregunta también es bien, bien importante y es una pregunta que obviamente nos surge a nosotros como comunicadores, pues cuando queremos poner en marcha modelos con una trascendencia como este que estamos conversando, pues uno sí quiere saber como cuál es el tiempo de desarrollo para mostrar resultados y que nuestros líderes se monten al bus y se genere pues como una credibilidad en torno al tema. Mira, yo te diría que lo primero es que, siendo muy honesta, es un proceso que no es inmediato. Yo te mentiría si te digo que cuando tú empiezas a ejercer una comunicación consciente, los resultados se ven mañana, ¿sí? Es un proceso que se da en el mediano y en el largo plazo. Porque mira que durante toda nuestra conversación hemos sido muy específicos en que la comunicación consciente nace primero de nosotros como seres humanos que tenemos que reconocernos, valorarnos, explorarnos, reconocer nuestras heridas, reconocer una cantidad de cosas, nuestras incoherencias, nuestros egos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo te diría que es un proceso que tal vez no tenga resultados inmediatos, pero lo que sí te puedo garantizar, porque yo sí lo he vivido, no solo en mi proceso personal, sino en procesos empresariales cuando he acompañado a diferentes organizaciones en modelos de comunicación consciente y en la construcción de marcas con propósito, que son absolutamente reveladores y expansivos. Y que una vez tú logras conectar a los líderes con la convicción de que este es el camino, y ellos empiezan a ver los resultados por ellos mismos, porque es que imagínate que los líderes que empiezan a tener una comunicación consciente, ellos mismos empiezan a ver que se relacionan desde otra perspectiva, empiezan a ver que los equipos fluyen desde esos estados generativos. Yo quiero decirles que es un estado generativo, me parece importante como dar la definición de un estado generativo. Un estado generativo es un estado de conexión profunda con nosotros mismos y con los demás. Y con eso les digo todo. Es un estado de conexión profunda con nosotros mismos y con los demás. Es casi que ese estado como de flow. Cuando tú estás con un grupo de amigos o con un equipo humano en que las cosas fluyen de una manera donde la confianza se siente, donde el empoderamiento se siente, donde tú te puedes mostrar como una persona auténtica, real. Esos son estados generativos. Entonces yo te puedo decir que cuando uno empieza a sembrar la semilla y eres tú el que primero cambia como comunicador, y tu cambio lo empiezas a contagiar, porque el cambio se contagia. Y tú empiezas a contagiar ese cambio, la gente empieza a preguntarte,
vos qué estás haciendo, vos por qué estás reaccionando de una manera diferente, tú ya canalizas tus emociones distinto, tú por qué nos estás pidiendo tener esa mirada de ese grupo de interés como tan extendida. Se empiezan a contagiar de eso y en esa medida empiezan a ver los resultados. Mira que inicialmente no se requiere tanto una inversión económica, no, porque es que es un proceso interno de autoobservación. ¿Qué se necesita? Coraje, convicción y tiempo. Ok, perfecto. Me pareció muy interesante como lo pusiste ahí, pues como relacionándolo en que realmente es un cambio que empieza desde nuestro interior. Y eso es una convicción que acá tenemos, y es que primero, para comunicarnos hacia el exterior, debemos trabajar en esas conversaciones que tenemos a nuestro interior y que tenemos con nosotros mismos. Entonces me parece muy bacán. Bueno, Jairo por aquí nos dejó la pregunta, bueno, Laupira otra vez nos pregunta, ¿conoces alguna empresa que esté desarrollando comunicación consciente actualmente? Sí, sí, la conozco. Aquí en Medellín, Sí, con fama, porque tiene un líder consciente. David es una persona que últimamente en sus conversaciones está generando profundas reflexiones en términos de que las organizaciones sanan, sanan a los grupos de interés, sanan la sociedad. David habla de las organizaciones como seres vivos, sintientes, con energías masculinas y femeninas. Entonces, sí, con fama, sin lugar a dudas, yo la pondría como referente, porque me fascina lo que están haciendo David y obviamente todo el equipo humano de Confama, pues que es extraordinario. Porque Confama, no sé si, creo que no vamos a tener mucho tiempo, pero Confama se sustenta en un modelo de capitalismo consciente, que el modelo de capitalismo consciente se articula mucho con los modelos de gestión con sentido, que son a los que yo me dedico pues a movilizar. Y Confama articula como las piezas del modelo de capitalismo consciente, que son propósito superior, cultura centrada en valores, liderazgo transformador y integración de los grupos de interés a la organización. bueno, entonces aprovechemos que mencionaste eso de los modelos de gestión consentidos para que nos expliques más o menos de qué se trata, todo lo que tú abordas con los modelos de gestión consentidos. Perfecto, mira, yo llego a los modelos de gestión con sentido fundamentándome como en varias teorías y en varios autores y en muchos, digamos que estudios y cosas que he estado por ahí como esculcando, articulando mucho como los desafíos que tenemos en términos de comunicación y de relacionamiento con grupos de interés. Me sustento muchísimo en esta teoría de capitalismo consciente, que también se nutre de otra teoría muy bacana que es de capitalismo inclusivo. Me baso muchísimo en un modelo delicioso de estudiar, de reinventar las organizaciones de Frederick Laloux, que es otro autor que les recomiendo. También me sustento muchísimo en otro personaje que es sensacional, que se llama Otto Scharmer, con una teoría que se llama la teoría U, que también se las recomiendo a los que están conectados con nosotros dentro de esas cajitas de herramientas que les quiero dejar en este entrenamiento. Y sumando todo eso, encontré que los comunicadores, desde esta perspectiva de comunicación consciente extendida, desde entender que la construcción de marcas con propósitos, la gestión de la reputación corporativa es un deber ético con la sociedad, encontré que podemos movilizar modelos de gestión con sentido. Entonces, modelos de gestión con sentido que se fundamentan muchísimo en estos liderazgos conscientes y transformadores, el líder que genera estados generativos, y ahí llega el tema de estados generativos, el líder que articula las sabidurías internas para lograr sabidurías colectivas, que es otra tendencia muy bacana para los comunicadores conscientes, y empiezo a nutrir el modelo con ecosistemas de relacionamiento. En los ecosistemas de relacionamiento ha sido súper interesante porque es poner realmente a los grupos de interés en el centro, en la génesis de nuestro negocio y desde ahí relacionarnos con ellos. Se articula todo el tema de cultura, que dentro del modelo de gestión con sentido yo lo llamo activismo interno, que es un concepto también al que llegué, que construí en términos de las culturas están apoyando causas, entonces nosotros podemos fortalecer un activismo interno. Entonces hay un activismo interno sustentado en la cultura y
obviamente una palanca de valor que es transversal a los modelos de gestión con sentido, con significado, y es la comunicación consciente. Movilizar en todos los equipos humanos, irradiar eso en los grupos de interés, una comunicación consciente. Porque esto, digamos que el gran eco es lo que nos está pidiendo la humanidad, que hablábamos al principio de nuestra conversación, y es esa evolución en nuestro nivel de conciencia. Bueno, yo creo que aquí una conclusión muy bacana que podemos sacar es que definitivamente como comunicadores tenemos esa capacidad de cambiar el mundo desde nosotros mismos. Y eso me parece encantador como lo pones desde todos los modelos que tú has creado. Yo creo que aquí todos tenemos la tareita de volver a estudiar este live para anotar todos esos consejos que nos das, todas esas herramientas que nos compartes, pero para irlo conectando ya finalizando, tareitas que nos queden para ese entrenamiento, para fortalecer la comunicación consciente y para que siempre la podamos ejercitar. Súper. Tareitas. Yo quisiera dejarles como tareitas mucha autoobservación y observación del entorno. Saber en qué bosque estamos sumergidos como comunicadores. Yo no concibo, Ingrid, un comunicador que no tenga claras las tendencias. Un comunicador que no tenga un pensamiento sistémico. Porque la comunicación hace parte del sistema. Mira que desde mi perspectiva, y esto va a sonar muy, de alguna manera muy chistoso, porque a mí me parece que el rol de los comunicadores hoy es mucho más que comunicar. Los comunicadores son movilizadores de conciencia. Los comunicadores son movilizadores de decisiones. Los comunicadores son movilizadores de esa sabiduría colectiva. Y los comunicadores también somos constructores, tejedores de narrativas organizacionales poderosas y vinculantes. ¿Sí? Esto es muy diferente a la forma tradicional como muchas veces nos enseñaron la comunicación. Entonces, una tarea, autoobservación y observar el entorno, entendiendo el bosque y demás. Yo diría que otra es cultivar una mente que esté abierta siempre a posibilidades y a caminos, buscar siempre el poder como posibilidad. Volver a observar, la observación va a aparecer muchas veces como tarea, iniciar con conocernos y reconocer cuál es nuestra existencia, construir nuestros propósitos existenciales y guiarnos por él. Yo diría que fomentar un pensamiento muy autocrítico, evolucionar la mirada instrumental de la comunicación, evolucionar la mirada instrumental de la gestión de la reputación, evolucionar la mirada instrumental de la construcción de marcas. Yo diría que integrar 3 tipos de inteligencia. Aquí se me ocurre algo que me gusta mucho y es integrar la inteligencia de la cabeza, del corazón y de la voluntad. Sí. Que son 3 inteligencias maravillosas que nosotros tenemos. Y la última tarea, escuchar nuestra intuición y practicar y no desfallecer. Créanme que este es el camino. Wow, bueno, maravillosos, extraordinarios esos conocimientos que nos compartes, Ana, de verdad. Yo creo que este es un live para estudiar, para ver, para repetir y analizar esas tareas que nos dejas, para analizar todas esas reflexiones tan profundas que nos haces, y es que nosotros somos parte del cambio de la humanidad, somos parte de la nueva era y es nuestra responsabilidad ser personas más conscientes, tener una comunicación mucho más consciente para poder contagiar a nuestras empresas, a nuestros equipos, a nuestros líderes, pero primero todo parte de nosotros. Entonces, bueno, yo quedo muy contenta. Aquí nos dicen que les encantó, estamos recibiendo saluditos. Aprovechen que ya vamos a ir cerrando para los que tengan algún comentario, alguna pregunta que queramos dejar a Ana. Por ahora, yo quiero que Ana nos compartas. Ana tiene una iniciativa maravillosa que se llaman unas tertulias, pero quiero que Ana nos cuente un poquito más de ese programa. Ana, cuéntanos cómo pueden a las personas acceder a las tertulias, de qué se trata, dónde te pueden encontrar. Mira, eso de las tertulias ha sido revelador, tú no te imaginas, ha sido un regalo que el universo me ha dado. Yo creo muchísimo en la sincronía. Parte de practicación con hábitos en mí, pues, por las mañanas y tomarme, como dice mi esposo, unos menjurjes, hacer meditación y leer y, bueno, visualizar y una cantidad de cosas. Pero
esto de las tertulias, yo las daba muy en físico en varios espacios y a raíz de la cuarentena, a raíz de la pandemia, se me ocurrió hacerlas virtuales y arranqué como con unos grupitos, ¿cierto? Con unos grupitos que yo conocía y te digo que ya hemos impactado 72 personas con las tertulias, lo cual para mí es un regalo del universo porque de cada tertulia yo me nutro impresionante. Y estoy teniendo dos tertulias. Una tertulia que se llama Comunicación con Sentidos, precisamente una tertulia donde damos doble clic a todas estas herramientas de las que hablamos aquí, explicamos con mucha suficiencia el ciclo de la escucha, cómo podemos pasar de un nivel a otro nivel hasta llegar a la escucha generativa. Hablamos de sabiduría colectiva, cómo llegar a estados generativos, ha sido súper bacano. Muy enmarcado en un momento de incertidumbre que exige sacar lo mejor de nosotros, entendiendo la incertidumbre como un territorio fértil. Y tengo otra que me ha fascinado cada que además porque pasa algo, Ingrid, es que cada que la hago surgen nuevas cosas, porque como me encuentro con diferentes universos y diferentes miradas, cada tertulia tiene una evolución a la anterior y se llama arcoíris interno. Parte de mi proceso de comunicación consciente que empecé hace 8 años ha sido conectarme con mi arcoíris interno. Entonces hacemos una explicación de qué es el arcoíris interno, hacemos un ciclo de conexión para mirar cómo nos podemos conectar con el arcoíris interno y nuevamente entregando unas técnicas y unas prácticas muy bacanas para que tú las puedas poner en marcha en tu cotidianidad, porque muchas veces a ti te dicen, venga, va, conózcase. Lo que nos preguntaba ahorita Jairo, venga, silencie la voz del ego. No, pues facilito, eso es muy jodido y es muy difícil. Entonces lo que yo estoy entregando en las tertulias es un conocimiento muy aplicado para que en la cotidianidad podamos generar cambios que sean muy visibles. Mi gran sueño con las tertulias es generar un gran eco de comunicación consciente. Y ahí vamos en el proceso. Entonces todos invitadísimos, me pueden contactar a través de las redes sociales, que Ingrid pues me ha posteado pues en mis redes sociales, y aquí estoy abierta para seguir compartiendo con ustedes y nutriéndome también de ustedes. Bueno, no más que bienvenida a esta invitación que nos haces, de verdad maravillosa. Yo me voy de este entrenamiento con muchos conocimientos nuevos. Créeme que esto para mí es algo completamente novedoso, pero también con muchos compromisos, con muchas tareitas, y espero que todos los que hayan estado acá presentes también. Te mandan muchos saluditos, que muy interesante, muchas gracias por este espacio, muchas gracias chicos, muchas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Qué alegría que ustedes hagan también parte de sus entrenamientos, que participen, que compartan sus preguntas. Recuerden que todos van a quedar grabados en el canal de YouTube de Comunica con Propósito. Y nada, Ana, solo agradecimientos para ti por compartir esas energías tan lindas y sus conocimientos tan maravillosos con nosotros. No, la gratitud es para mí. Te devuelvo toda esa gratitud por darme esta oportunidad tan maravillosa de estar contigo y con tu comunidad. Les mando un abrazo súper, súper grande y para adelante. Muchas bendiciones. Bueno, nos vemos. Te mando un abrazo y muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Chao, feliz noche para todos. Hasta luego. Chao, gracias.